Hola, buen día. Hoy vamos a hablar de los capítulos de Alma del 5 al 7 y anteriormente estábamos viendo Alma capítulos, bueno, Mosía 29 a Alma 4 y aquí estábamos viendo acerca de cuando Alma decide dejar el asiento judicial, se lo deja a Nefía y él se dedica a predicar el evangelio, a exhortar a todos esos nefitas. También recordemos que en ese tiempo los hijos del rey Mosía decidieron ser misioneros y ellos se fueron a predicar a la tierra de los lamanitas. Yo no sé quién va a tener mejor éxito o quién tiene más preocupación, si los hijos de Mosía predicando a los lamanitas o Alma predicando y enseñando y recordando a los de la iglesia en la tierra de Nefi, en las tierras nefitas, ¿ok? También, de hecho, la reforma de Saraemla se encuentra en los capítulos de Alma del 5 al 16 y la historia o lo que pasa con los hijos de Mosía lo vamos a ver en los capítulos del 17 en adelante. Ok, entonces vamos a empezar con la escritura que se encuentra en el libro de Mormón, en Alma, en el capítulo 5, verso 6. Y dice: ok. Y ahora, he aquí os digo, hermanos míos, vosotros los que pertenecéis a esta iglesia, ¿habéis retenido suficientemente en la memoria el cautiverio de vuestros padres? Sí. ¿Y habéis retenido suficientemente en la memoria la misericordia y la longanimidad de Dios para con ellos? Y además, ¿habéis retenido suficientemente en la memoria que Él ha rescatado sus almas del infierno? Ok, hermanos, aquí voy a hacer un hincapié en este versículo, donde dice: ¿habéis retenido suficientemente en la memoria el cautiverio de vuestros padres? Cuando estaba leyendo esto me vino a la mente, ¿verdad?, que Alma, el ángel, también le habla a él y le dice que no recuerdas todo lo que sufrieron tus padres. Y se me hace como, pues no es casualidad, ¿verdad? Es que es la historia de sus propios antepasados, y yo pienso que esto vale aún más porque viene de unas personas que están cercas a ti y que sabes cómo sufrieron. Y entonces él empieza de esta manera, y de ahí me voy a ir al versículo 3. Lo que dice el versículo 3. Dice: yo, Alma, habiendo sido consagrado por mi padre Alma por ser sumo sacerdote sobre la iglesia de Dios, ya que él tenía el poder y la autoridad de Dios para hacer estas cosas. Me gusta que empiece diciendo, ¿verdad? O sea, esto es lo que mi padre era y por eso es que yo tengo este poder para hablarles de esta manera. He aquí os digo que él empezó a establecer una iglesia en la tierra que se hallaba en las fronteras de Nefi, sí, la tierra que era llamada la tierra de Mormón, y bautizó a sus hermanos en las aguas de Mormón. Entonces, él se empieza a relatar, ¿verdad?, todo esto. Y luego, en el versículo 6, ahí mismo, más adelantito, dice: ¿habéis retenido suficientemente en la memoria la misericordia y la longanimidad de Dios para con ellos? O sea, les vuelve a decir, ¿verdad? Fíjense qué fue lo que pasó. Entonces, en el versículo 4 y 5, o sea, adelante de este versículo 6, dice: os digo que fueron liberados de las manos del pueblo del rey Noé por la misericordia y el poder de Dios.
Y después de esto, he aquí, fueron reducidos a la servidumbre. O sea que otra vez volvieron a ser cautivos, volvieron a tener problemas y dificultades. Y otra vez al final dice, y por el poder de su palabra, o sea, Dios nos liberó de la servidumbre por el poder de su palabra, si nos trajo hasta esta tierra. Entonces, él les está recordando, ¿verdad? Fíjate cómo sufrieron nuestros antepasados. Y a mí, o sea, la manera en que Alma, hijo, también fue cambiado en su corazón. El ángel, ¿verdad? Vino y le dijo, Alma, ¿recuerdas qué fue lo que pasó con tus antepasados, con tus padres? Entonces, él mismo le relata, ¿verdad? La manera en que ellos están en este momento. Ahora, Alma va y para él es algo como muy lógico, porque él ha pasado por eso, él sabe cómo ellos están. Entonces, él ha pasado por esto y entonces, él en su angustia de saber cómo fue que él estaba viviendo y cómo fue que él les pregunta en el versículo Alma 5:18, dice, o de lo contrario, ¿podéis imaginaros llevados ante el tribunal de Dios con vuestras almas llenas de culpa y remordimiento, teniendo un recuerdo de toda vuestra culpa? Sí, un recuerdo perfecto de todas vuestras iniquidades. Sí, un recuerdo de haber desafiado los mandamientos de Dios. Aquí recordemos que Alma vivió eso, él estaba angustiado, él era un ejemplo perfecto de lo que ellos eran en este momento. Y por eso él les hablaba de esta manera. Y entonces él les dice, ¿has experimentado este cambio? Y vamos a ir al verso 14 ahora. Y él les dice, y ahora os pregunto, ahora sí les voy a preguntar, hermanos míos de la iglesia, ¿habéis nacido espiritualmente de Dios? ¿Habéis recibido su imagen en vuestros rostros? ¿Habéis experimentado este potente cambio en vuestros corazones? Porque él, al hablarles todo esto, él está diciendo, porque yo sí lo he experimentado, yo he vivido eso. Entonces, me voy a ir al verso número 26 ahora y vamos a ver lo que él les dice concerniente a esto, porque pues Alma sí lo estaba viviendo, él lo había vivido y él sabe lo que ellos están pasando y él pensaba que por la misma razón él podía enseñarles más para que pudieran tener ese cambio en sus corazones. Y dice, versículo 26, y ahora os digo, hermanos míos, si habéis experimentado un cambio en el corazón, y si habéis sentido el deseo de cantar la canción del amor que redime, quisiera preguntaros, ¿podéis sentir esto ahora? Alma les dice como, bueno, si está bien que si lo hiciste y lo sientes ahora, para él sabe que es un proceso, pero él sabe que tienen que continuar, o sea, no pueden parar nada más ahí y decir, ok, sí lo tuve, pero bueno, a ver qué más voy a hacer. Y de ahí me voy a pasar hasta el versículo 44, del 44 al 46, para ver cómo Alma le sigue, ¿verdad?, platicando y diciéndoles que por el poder que él tiene es que él está haciendo estas cosas. 44 dice, porque soy llamado para hablar de este modo, según el santo orden de Dios que está en Cristo Jesús. Sí, se me manda que me levante y testifique a este pueblo las cosas que han hablado nuestros padres concerniente a lo que está por venir. Perdón. Y esto no es todo. ¿No suponéis que sé de estas cosas yo mismo? He aquí, os testifico que yo sé estas cosas de que he hablado que son verdaderas. ¿Y cómo suponéis que yo sé de su certeza? 46. He aquí os digo que el Espíritu de Dios me lo hace saber. He aquí, he ayunado y orado muchos días para poder saber estas cosas por mí mismo. Y ahora sé por mí mismo que son verdaderas, porque el Señor Dios me las ha manifestado por su Santo Espíritu. Y este es el Espíritu de revelación que está en mí.
Ahora, él está hablando aquí en este tiempo, ¿verdad? No sabemos si Mormón cuando lo está diciendo, él no dice más cómo fue que Alma obtuvo esto, porque seguramente cuando dice que él estaba orando, ayunando y orando para saber y con certeza sobre esto, pues tuvo que ser después de que el ángel se le apareció. Y no tenemos esta historia, pero con estas palabras, pues nos da a entender, ¿verdad?, que pues Alma hizo su parte y en su parte es que ayunó y oró y me supongo que meditó y hizo muchas cosas y entonces dice, y este es el espíritu de revelación que hay en mí. O sea, que hizo un proceso y él lo sabe, él sabe cuál es ese proceso y ese paso por el cual él pasó y también sabe que ellos pueden hacer lo mismo para poder otra vez cambiar ese corazón y sentir ese cambio en sus corazones. Y entonces ahora él dice, entonces, ¿dónde estáis? ¿O sabes dónde deberías de estar? Voy a pasarme al versículo 33 y 34. Y les dice, versículo Alma 5:33. He aquí, él invita a todos los hombres, pues a todos ellos se extiende los brazos de misericordia, y él dice, arrepentíos y os recibiré. 34. Sí, dice él, venid a mí y participaréis del fruto del árbol de la vida. Sí, comeréis y beberéis libremente del pan y de las aguas de la vida. 35. Sí, venid a mí y haced obras de rectitud y no seréis talados y arrojados al fuego. Alma sabe quién es Jesucristo, o sea, Alma sabe quién es ese Rey de Reyes, quién es ese el Redentor. Alma sabe, Alma por su conversión, él sabe quién es, pero también sabe que es un proceso. Entonces, aunque él les está hablando, ¿verdad?, del arrepentimiento y él les está preguntando, ¿dónde te encuentras ahora? Fíjate bien, ¿en qué posición estás? Él también les habla del Redentor y les dice, ¿verdad?, quién es y que libremente les da y que si ellos se arrepienten y vuelven a él, o sea, los va a bendecir y no serán arrojados, dice, atalados al fuego. Y Alma, ¿verdad?, siempre está consciente de lo que él pasa, aunque severamente les habla, él les dice, pues tenemos que arrepentirnos, ¿verdad? Tenemos que hacer esto. Y Alma les dice en el versículo 12 de Alma 5, dice, y según su fe se realizó un potente cambio en su corazón. He aquí os digo que todo esto es verdad. Que ahí Alma les está hablando acerca de su papá cuando escuchó las palabras de Abinadí y cómo fue que se convirtió, ¿verdad? Un poquito antes dice, y no fue él un santo profeta, no habló las palabras de Dios y las creyó mi padre Alma. Entonces él está hablando acerca de la fe que Alma tenía en este aspecto, y que esto, a causa de esa fe también que tenía, hubo este cambio, este gran cambio que ellos tuvieron. Entonces, de ahí me voy a pasar a los versículos 37 y 30, creo del 37 hasta el 39, hermanos y hermanas. Vamos a ver estos. ¿Cómo es que, de todas maneras, aunque él sabía dónde estaba Alma, la posición la que él tuvo, aún así, pues, él también fue exhortado, ¿verdad?, por un ángel, pero esta vez él habla a todos la congregación y les dice, Alma 5:37, oh obradores de iniquidad, vosotros que os habéis engreído con las vanidades del mundo, vosotros que habéis declarado conocer las sendas de la rectitud, y sin embargo os habéis descarriado como ovejas sin pastor, no obstante que un pastor os ha llamado y os está llamando aún, pero vosotros no queréis escuchar su voz. He aquí os digo que el buen pastor os llama,
Sí, y os llama en su propio nombre, el cual es el nombre de Cristo. Y si no queréis dar oídos a la voz del buen pastor, al nombre por el cual sois llamados, he aquí, no sois las ovejas del buen pastor. Y si no sois las ovejas del buen pastor, ¿de qué rebaño sois? He aquí os digo que el diablo es vuestro pastor, y vosotros sois de un rebaño. Y ahora bien, ¿quién puede negarlo? He aquí os digo que quien niega esto es un embustero e hijo del diablo. Aquí me voy a pasar un poquito al versículo 37 en la parte de abajo. Pues vamos a ver, o sea, que él está hablando realmente a los de la iglesia, a los apóstatas de la iglesia, y les dice, obradores de iniquidad, o sea, más adelantito dice, vosotros que habéis declarado conocer las sendas de la rectitud, porque ellos ya lo habían hecho, ¿verdad? Y sin embargo, dice, habéis descarriado como ovejas sin pastor. Perdón. Dice, y os está llamando. Dice, no obstante que un pastor os ha llamado, o sea que ya nos ha llamado, ¿verdad? Dice, y os está llamando aún. Recordemos también que nuestro Redentor nos sigue llamando y va a seguir llamándonos hasta el último momento de nuestra vida, hasta que nosotros queramos hacer ese cambio en nuestros corazones. Y Él les dice, ¿verdad? El buen pastor os está llamando aún, pero vosotros no queréis escuchar su voz. Ojalá que nosotros, que nosotros podamos seguirlo escuchando, que no seamos de esos que nos vamos a quedar como esos nefitas, descarriados, y verdad que podamos escuchar las palabras del Salvador y podamos acatarnos a ellas y podamos ser como, en parte, hermanos, yo vuelvo otra vez como Alma, como Abinadí, como Alma hijo. Todos ellos han hecho este cambio en su corazón y lo han transmitido. Y es también como Leí lo hizo con el árbol del fruto de la vida, ¿verdad? Este fruto que él probó, que ahora sabemos el fruto es el Evangelio. Entonces cuando él lo prueba y él quiere, ¿verdad? Que todos participen. Y así el Salvador, el Evangelio es de esta manera. El Evangelio nos hace sentir esa cosa hermosa que tal vez hasta cuando vamos a un show o algo que nosotros decimos, ay, cómo me gustaría que estuvieran viendo esto, ciertas personas, ¿verdad?, que están en nuestras mentes y que pudieran sentir lo bonito que nosotros sentimos también. Así de igual manera, Alma los exhorta, Alma hijo los exhorta a ellos, como lo han hecho Abinadí y Alma padre también, con esa emoción de saber que ellos que han sentido ese cambio en sus corazones, y por eso es deleitable para ellos y lo quieren compartir con todos los demás. En Alma 5:60 vamos a leer y dice, y ahora os digo que el buen pastor os llama, y si escucháis su voz, os conducirá a su redil y seréis sus ovejas. Y él os manda que no dejéis entrar ningún lobo rapaz entre vosotros para que no seáis destruidos. Y ahora bien, yo, Alma, os mando con las palabras de aquel que me ha mandado a mí, que os esforcéis por cumplir con las palabras que os he hablado. Os hablo por vía de mandamiento, a vosotros que pertenecéis a la iglesia, y por vía de invitación os hablo a los que no pertenecéis a ella, diciendo, venid y bautizaos para arrepentimiento, a fin de que también participéis del fruto del árbol de la vida. Aquí en esta parte me gusta porque dice que no dejemos entrar ningún lobo rapaz entre vosotros para que no seamos destruidos. Y se me vino a la mente, hermanos, que en este tiempo lo que estamos pasando,
a veces nos decaemos, sentimos mucha presión, estamos viendo a veces las noticias, perdón, cosa que a veces no quiero ver, pero a veces vemos noticias y nos ponen mal, a veces no sabemos cómo levantar la voz, ¿verdad? Y decir, ay, ¿cómo me pueden escuchar? Ahora utilizamos mucho la nueva tecnología para que nos escuchen y bueno, ahora sabemos cuántas protestas hay. Pero a lo que voy, hermanos, es que a veces caemos un poquito por todas esas cosas que hay, que les voy a llamar, son lobos rapaces que andan ahí alrededor y que a nosotros, los santos de los últimos días, ¿verdad? De la iglesia de Cristo, nosotros podamos caer un poquito y debilitarnos y sentirnos débiles por todo lo que pasa y por no tener ese poder que decimos, híjole, quiero salir y decir, escúchenme en buena onda, o sea, en buena onda para que me sigan con un buen propósito y con una buena, con buenos principios y una buena ética. Y sin embargo, a veces podemos sentirnos un poquito mal. A mí las noticias, por eso no me gusta verlas, porque si no me deprimen. Entonces, si hay personas que se sienten un poquito mal, probablemente le den cabida a ese lobo rapaz que está gritando por ahí. Entonces viene y nos toma un poquito y nos desorienta del camino que debemos de tener. Entonces nos vamos por otro camino y empezamos a decir y empezamos a ver las cosas y las vanidades del mundo. Que en este caso, ¿verdad?, nos lleva a otras cosas, no solamente sino la justicia, lo que se está pidiendo, sino pues ha habido muchos robos y muchos desastres. Y estas son las personas que se dejan guiar, hermanos. Entonces, si vuelvo al capítulo de Alma pasado, la lección pasada, si vuelvo a ellos, que seamos firmes e inamovibles. Esto es, hermanos, que continuemos con esa fe, la fe que Alma lo convirtió, la fe de Abinadí, la fe de rey Mosía. Todos ellos que tuvieron esa fe firme e inamovible es la que nosotros también debemos de tener para mantener y a ayudarnos a tener ese cambio en nuestro corazón. Ahora voy a pasar al capítulo 6 de Alma, perdón, el versículo número 2. Entonces dice que a los que no pertenecían a la iglesia, bueno, vamos a leer versículo 2. Y aconteció que de los que no pertenecían a la iglesia, quienes se arrepentían de sus pecados eran bautizados para arrepentimiento y recibidos en la iglesia. Esto está ahorita en la tierra de Zaraemla y también va a la tierra de Gedeón. Y en en el versículo número 6 dice, no obstante se mandó a los hijos de Dios que se congregaran frecuentemente y se unieran en ayuno y ferviente oración por el bien de las almas de aquellos que no conocían a Dios. Qué bonito, ¿verdad? Me gusta porque todos se reunían, pero con un propósito, dice, por el bien de las almas de aquellos que no conocían a Dios. Ese era al fin, bueno, ese era su propósito, ¿verdad? Pero también recordemos, hermanos, que aún miembros de la iglesia, muchos que no han sido convertidos, se han bautizado, pero todavía no existe esa conversión. Y cuando hay esa conversión, yo lo digo como Alma lo dice, que el Salvador nos ayuda a cambiar, a convertir esa vida espiritual a lo que significa nacer de nuevo. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Porque dice, por el bienestar de las almas de los que no conocían a Dios. Ya dije que hay muchos que ya se han sido bautizados, pero ¿dónde estamos? ¿En qué posición estamos? ¿Realmente conocemos quién es Dios? ¿Y cuál es su papel? O sea, ¿por qué es importante para nosotros? Entonces, ahí también hablamos a los que son apóstatas o a los que han dejado la iglesia o a los que no quieren asistir o a los que no quieren escudriñar las escrituras para aprender, para estar cerca de Dios, ¿verdad?
Entonces vamos al versículo 19. Y el 19 nos dice, de Alma 7. Alma 7, 19. Dice, bueno, aquí ya va a la tierra de Gedeón. Ya está aquí Alma en Gedeón. Y él va y les dice, porque percibo que andáis por las sendas de la rectitud. Veo que os halláis en el camino que conduce al reino de Dios. Sí, percibo que estáis enderezando sus sendas. Entonces, bueno, en Zarahemla él estuvo muchísimo tiempo y bueno, tardó bastante porque pues en Zarahemla había muchos nefitas que ya conocen a la iglesia, o sea, eran miembros pero que realmente no estaban convertidos, no habían cambiado, no había un cambio en sus corazones. Entonces él les dice a los en Gedeón que ellos están bien, ¿verdad? Y realmente se siente feliz por eso. Y en el versículo 3, en Alma 7, versículos 3 y 4, voy a leer. Y dice, y he aquí, he venido con grandes esperanzas y con mucho anhelo de hallar que os habíais humillado ante Dios y que habíais continuado suplicando su gracia, de hallar que estabais sin culpa ante Él y de no hallaros en el terrible dilema en que estaban vuestros hermanos en Zarahemla. Pero bendito sea el nombre de Dios, porque me ha dado a saber, sí, me ha concedido el inmenso gozo de saber que nuevamente se hallan fundados en la senda de la justicia de Dios. Qué bueno, ¿no? Y qué gozo para Alma saber que viene a predicarles, pero realmente ellos están bien. Ellos siguen fieles y él les dice, wow, qué bueno, o sea, qué bueno que ahora me ha hecho saber a través del Espíritu, ¿verdad? Yo sé, yo puedo saber que están bien ahora. Y entonces él les empieza a hablar más acerca, ya no les habla acerca del arrepentimiento y del perdón, sino ahora les empieza a hablar más sobre la expiación, sobre quién es Cristo, quién es el Redentor. Y vamos a pasarnos a... Entonces, Alma continúa hablándoles sobre la expiación, ya no les habla, ¿verdad?, sobre el perdón. Y entonces vamos al verso número 9. Dice, mas he aquí, el Espíritu me ha dicho esto, proclama a este pueblo diciendo, arrepentíos y preparad la vía del Señor y andad por sus sendas que son rectas, porque aquí el reino de los cielos está cerca y el Hijo de Dios viene sobre la faz de la tierra. Voy a leer hasta el verso 12. Y aquí nacerá de María, en Jerusalén, que es la tierra de nuestros antepasados, y siendo ella virgen, un vaso precioso y escogido, a quien se hará sombra y concebirá por el poder del Espíritu Santo, dará a luz un hijo, sí, aún el Hijo de Dios. 11. Y él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases. Y esto para que se cumpla la palabra que dice, tomará sobre sí dolores y las enfermedades de su pueblo. Y tomará sobre sí la muerte, para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo y sus debilidades. Tomará él sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia, según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las debilidades de ellos. Aquí ya les está hablando de quién es Jesucristo, todo lo que va a sufrir, quién es el Redentor. Y este es el punto principal, ¿verdad? Que Alma quiere que todos sepan. ¿Quién es Él? Entonces termina, ¿verdad? Bueno, diciéndoles, aquí voy a terminar diciendo, en el número 7, versículo 7, Alma 7:7, dice, pues he aquí, os digo que muchas cosas han de venir, y he aquí, hay una que es más importante que todas las otras, pues he aquí,
No está muy lejos el día que el Redentor viva y venga entre su pueblo. Ahora, alma, voy a pasarme un poquito a lo que estamos hoy en día, ¿verdad? Alma, hijo. Él no conocía de trasplantes como ahora sabemos. Era un trasplante de corazón. Bueno, le da vida a otra persona, ¿verdad? Y él no sabía el tipo de trasplantes que tenemos ahora. Sin embargo, él conocía uno. Y el que él conocía es precisamente ese que dice que el Salvador nos remueve una vida espiritual que equivale a nacer nuevamente. O sea, a través de Él es que solo podemos tener ese cambio en nuestro corazón. Volver a nacer o nacer de nuevo. Y el mensaje de alma sigue siendo el mismo. Y el mismo es que es: venid y no temáis. Venid y no temáis. Que podamos participar de el buen fruto del Evangelio. Que podamos ser fuertes, firmes e inamovibles también. Y también que sepamos que mediante el poder del Espíritu podemos conocer la verdad de todas las cosas. Y que Alma les dice, ¿verdad? Yo padecí todas estas cosas. Yo las he vivido. O sea, él sabía dentro de sí su historia. Y el pueblo nefita en Saraem, la que estaban haciendo apóstatas, él los entendía perfectamente y sabía que iba a haber un tiempo para el cambio, y que, pero que él, a través de la fe y a través del Espíritu Santo, él pudo conocer la verdad de todo. Él ayunó y oró. Entonces nosotros también podemos hacer lo mismo, hermanos, podemos y hermanas, podemos recibir respuestas, podemos encontrar esa paz y esa felicidad que ellos recibieron. Y Alma sabe el proceso que todos tenemos que pasar para arrepentimiento y para tener ese cambio en nuestros corazones. Y yo sé ese proceso también, y espero que todos tengamos esa oportunidad de arrepentirnos, de volver a Cristo, de probar de su buen fruto y de gozar de Él, y al mismo tiempo, como lo saboreamos, poderlo compartir con las otras personas. Y son lo que más Dios anhela, que nosotros nos acerquemos a Él y traigamos a otros también a venir a Él. Comparto esto con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén.